Saludo a la iglesia con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Es para mí un privilegio en esta tarde poder estar por medio de la pantalla con todos ustedes, mis hermanos, para poder entre nosotros escuchar la palabra de Dios. Que la bendición del Altísimo esté sobre cada uno de mis hermanos, sobre sus hogares, sobre los siervos, sobre cada uno de nuestros hermanos en la fe. Y quería compartir con ustedes en el segundo libro de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Y lo vamos a hacer desde el versículo 13 en adelante. Y dice así la siempre viva y eficaz palabra de Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados. Qué hermoso decir, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Qué hermoso lo que el apóstol decía acá a los hermanos de Tesalónica. Alegrándose de que Dios había escogido a todos esos hermanos para la salvación. Eso mismo también sienten nuestros siervos, que se regocijan cuando un alma se arrepiente y se convierte al Señor. ¿Por qué? Porque no es por una casualidad, sino porque fue escogido para tener la salvación. Así el pueblo de Dios, recibiendo la bendición de Dios mediante la santificación, qué hermoso poder decir, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, está santificando mi vida. Me está haciendo ser realmente un hijo de Dios y coheredero con Cristo del reino de los cielos, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, el Evangelio de luz, el que tú y yo predicamos, el que tú y yo enarbolamos, hablándole al mundo de que no somos partícipes de ninguna religión, sino que somos partícipes de la salvación por medio del Evangelio de Cristo Jesús, que no es una religión, sino que es una doctrina en la que nosotros hemos escogido la salvación para nuestras vidas y el perdón para nuestros pecados. Mediante el Espíritu Santo somos enseñados continuamente sobre la palabra de Dios. La santificación por el Espíritu, dice, y la fe en la verdad. La verdad de este Evangelio, la verdad de Cristo, la verdad de Dios. La verdad que proclamamos al mundo, no con vanas palabras, sino con palabras de Dios, que Dios pone en nuestros labios para poder hablar al mundo de este Evangelio de luz. Y dice la palabra de Dios, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Eso le decía Pablo a los hermanos de Tesalónica. Por carta, porque ellos escribían muchas cartas. Pablo escribió de la cárcel muchos mensajes a las iglesias. Y tuvo mucho tiempo para escribir, porque estuvo 30 años preso por seguir el Evangelio o por predicar el Evangelio. Cosa que hoy nosotros disfrutamos de esa libertad que ellos no tenían. Ellos eran perseguidos y cuando los podían tomar, los metían en la cárcel. ¿Para qué? Para que no difundieran la palabra de Dios. Pero hoy nosotros tenemos la libertad de poder hablar de las cosas de Dios y mediante la palabra de Dios llegar a las almas, a los necesitados, a los que están mal, a los enfermos, a los que están en angustia, en desesperación. Podemos llegar con la bendita palabra de Dios, este Evangelio que ya conocimos, así como dicen ellos, por carta o por palabra. Nosotros muchos quizás lo hicimos a través
de un tratado, un papelito que nos entregaban, y con eso entendíamos algo de las cosas de Dios, pero nos llevaba a la curiosidad de querer saber qué era el Evangelio. Y el Evangelio es esto, lo que nosotros predicamos, lo que nosotros hablamos, que son las buenas nuevas de salvación para todo aquel que quiera abrir su corazón y aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador de sus vidas. Y qué hermoso Pablo seguía hablando a esta iglesia de Tesalónica, diciéndole, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, la gracia de Dios. Qué hermoso es poder hablar de la gracia de Dios. Esa gracia que recibimos, que no éramos merecedores, pero por medio de su gracia podemos hablar de la palabra de Dios que nos va inspirando por su gracia a nuestras vidas, de tener el conocimiento, como dice la palabra, que estudiemos las Escrituras para que por ellas aprendamos a entender y a comprender lo que Dios escribió por medio de los apóstoles y sobre los profetas en este libro de la ley, en este libro tan hermoso que es la Biblia. Y por medio de ello obtenemos el conocimiento para poder llegar, así como Pablo hablaba a los de Tesalónica, también nosotros poder llegar a los que están todavía en las tinieblas y en la oscuridad. Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de poder hablar de la gracia de Dios. Conforte vuestros corazones y os conforme en toda buena palabra y obra. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que no seamos solamente oidores, sino que hacedores. Que pongamos por obra lo que escuchamos. Que podamos doctrinar a aquellos que no conocen de Dios. Que podamos hablarles del Evangelio. Que podemos hablarles de la verdad. Dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esa es la verdad de Cristo. Todo aquel que llega a Cristo encuentra el perdón de su pecado y la salvación de sus almas. Nosotros lo hemos experimentado y hoy por la gracia de Dios podemos hablar de Él. Podemos dar a conocer al mundo la palabra de Dios. Y quiero leer un poco del capítulo 3, desde el primer versículo. En este párrafo Dios habla de su palabra, dice, que la palabra de Dios sea glorificada. ¿Y cómo no va a ser glorificada la palabra de Dios si Él nos dio de su gloria y de su gracia para que podamos hablar de esa palabra y puedan muchos llegar a entender y a comprender y a saber qué es el Evangelio? Por lo demás, hermanos, orar por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como fue entre nosotros. Lo que les estaba diciendo. La palabra de Dios empezó a correr en muchas personas. Muchos conocidos nuestros conocieron la palabra por medio nuestro. Muchos amigos también llegaron a conocer la palabra por medio de nuestra boca. Porque Dios nos dio la gloria de Él para que podamos esa gloria hacerla glorificar y que el mundo vea que no somos igual que el mundo, sino que nosotros somos distintos, que somos seres que hemos sido encontrado la palabra de Dios y por ella en medio de nuestra salvación, el perdón de nuestro pecado, la salvación de nuestra alma y una promesa de saber que un día iremos con Él, a donde Él fue a preparar morada para su pueblo, para cada uno de sus hijos, los que perseveren en el camino de Dios. Y eso sigue diciendo la palabra, y para que seamos librados de hombres y personas y perversos y malos, de hombres perversos y malos, por medio de la bendición de Dios y del poder de Dios, podemos ser librados de estas personas malas. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió para salvación. Y Él no quiere que nosotros realmente suframos ninguna de estas cosas, que no seamos acosados por seres humanos
perversos y malvados. Él nos libra de todo eso. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo que está a nuestro lado. Cuando nosotros estamos en problemas, quizás bajoneados, sabemos que tenemos la palabra de Dios para nosotros. Y la palabra de Dios nos habla de que seremos guardados y preservados por Él, como pueblo, como hijos de Dios. Qué hermoso es poder hablarle al mundo de esta forma, de decirle que hay una esperanza, que hay algo hermoso que es en el camino de Dios, que hay algo divino, que es el poder de Dios en nuestras vidas, que hay algo hermoso a nuestro lado que nos está cuidando y guardando, que es el Espíritu Santo de Dios, porque cuando Él se fue de este suelo de tierra, Él dijo que iba a mandar, hablando de los apóstoles, el Consolador. Y el Consolador no es nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Él lo recibieron en un aposento alto, donde estaban todos unánimes juntos en ese lugar, y dice que se sintió un estruendo, y hubo como una nube de humo dentro de ese lugar donde lo estaban, y recibieron el poder del Espíritu Santo, y dicen que hablaban nuevas lenguas. Qué hermoso deseo de poder recibir dentro de nuestro ser todo eso que Jesús le dio por medio del Espíritu Santo a los que estaban en ese aposento. Qué hermoso es poder experimentar, como experimentaron ellos, la llegada del Espíritu Santo a sus vidas, sentir el poder de Dios penetrar en ellos y poder discernir nuevas lenguas y poder llegar a las almas que estaban afuera. Y Dios nos da a nosotros también esa facultad de poder llegar a las personas que están en necesidad, que están confundidas, que están con temor, que están con miedo, poder llegar con la verdad del Evangelio y mostrarles a ellos que nosotros, aunque estamos en este suelo de tierra, no pertenecemos a ella, sino que pertenecemos al reino de Dios. Y poder hablarles a ellos de este hermoso evangelio de luz, las buenas nuevas de salvación para que todo aquel que quiera abrir su corazón y venir a los pies de Jesús. Él dice que Él nos hace nuevos, nuevas criaturas. Y dice la palabra de Dios que desde ese momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón, las cosas viejas pasaron y aquí ahora son todas hechas nuevas. Y eso es lo que está en este Evangelio de luz. Esas son las promesas de Dios para todo aquel que quiera recibir a Jesús. Nosotros lo hemos experimentado, muchos de nosotros estamos realmente entendiendo y comprendiendo lo que Dios quiere hacer de nuestras vidas. Solo está en querer hacerlo, dice, en el querer y en el hacer. Es no solamente escuchar, sino el poner por obra lo que escuchamos. Y para que seamos librados del hombre perverso y malo, porque no es de todo la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Miren qué promesa tremenda que tenemos. Porque Dios ha dispuesto, aunque no lo veamos, ángeles a nuestro alrededor que nos guardan, que nos protejan, que nos libran del mal y que están como guardianes alrededor de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia. Esos ángeles que Jesús manda para protegernos a cada uno de nosotros. Dios ama a los hijos de Él. Dios da la bendición a los hijos de Él. Dios da a cada uno de nosotros, nos da las promesas que están escritas en este libro, pero solamente tenemos que nosotros recogerlas y ponerlas en nuestra vida y hacer que el mundo vea realmente que lo que Dios promete a sus pueblos se cumple. Amén. Ese es nuestro Dios.
Y tenemos confianza, respeto a vosotros en el Señor, en el que hacéis y haráis lo que Él os ha mandado. ¿Quién nos mandó Dios? Así como lo hizo con los apóstoles. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. Y desgraciadamente el que no será condenado. Amén. Eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Que podamos ir por el mundo predicando la palabra, la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, con la confianza de saber que no vamos por cuenta nuestra, sino que vamos resguardados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y ellos son los que nos afirman en las cosas de Dios. Ellos son los que nos resguardan cuando el enemigo se quiere levantar en contra nuestra, porque Él está a nuestro lado como un poderoso gigante, guardándonos de todo mal, guardándonos de todo aquello que quiera traer a nuestra vida disensión o perturbación, y librándonos de todas esas cosas, y poder vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. La verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Qué hermoso lo que Pablo escribía al pueblo de Tesalónica, pero también todo esto lo tomamos para nosotros, porque nosotros somos igual que ellos. Hemos recibido la palabra, la atesoramos en nuestro corazón, por la gracia de Él podemos hablarla y glorificar por medio de esa palabra el nombre de Dios. Amén. Eso es lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Si fue paciente Cristo, ¿no? Fue paciente mientras estuvo en este suelo de tierra predicando esos 3 años su palabra, haciendo milagros, prodigios, maravillas, sanando enfermos, y tuvo la paciencia de soportar el vituperio, el que lo quisieran matar muchas veces, tener que irse de lugares para no tener el problema con los pueblos esos. Solamente porque por llevar las buenas nuevas de salvación. Nosotros hoy no tenemos eso. Pero a veces callamos y no tenemos que callar. Tenemos que hablar de las cosas de Dios. Porque hemos recibido una salvación que no se compra con ningún dinero. Que no se compra ni con el oro ni con la plata. Solamente es abrir nuestro corazón, entregarnos a Él y confesarle a Él todas nuestras faltas. Dice que si confesamos a Él todos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y Él nos perdonó y nos llevó a este camino tan hermoso que estamos transitando. Tenemos muchas luchas, tenemos muchas trabas, muchas pruebas. No es un camino de rosas, es un camino espinoso. Quizás con espinos que no se nos clavan en nuestro ser, pero sabemos que estamos guardados y protegidos por Dios. Dios bendice su pueblo, Dios bendice su iglesia. Dios quiere en esta tarde, por medio de esta palabra, llegar a quizás algún amigo, algún vecino, alguien que esté escuchando la palabra que no ha conocido todavía este evangelio de luz, que por medio de esta palabra puedan saber que hay un Cristo que sana, salva y perdona. Y ese es el Cristo que salvó y perdonó nuestras vidas y los puso a cada uno de nosotros, como le dice Pablo a ellos, para llevar su palabra, para que ese evangelio que recibieron sea cada día más incrementado en nuestras vidas y poder hablar con denuedo de la palabra de Dios. Hablar al mundo, hablar a los familiares, a los vecinos, a todo aquel que se acerca a nuestro lado, a hablarle de que el Cristo vino para la salvación de las almas, la salvación de los pecadores. Él no vino a jugar, sino que vino a salvarnos.
Y ese es el Cristo que nosotros predicamos. Y dice la palabra de Dios para finalizar: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Cristo, al amor de Cristo. Que ese amor de Cristo que hemos recibido podamos compartirlo con el mundo. Él dice en sus mandamientos: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Qué hermoso poder hacer lo que Dios nos regaló. Nos regaló ese amor para que nosotros también lo podamos compartir con el mundo, con nuestros familiares, con todo aquel que se acerca a nuestro lado. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere bendecir a su iglesia, pero también quiere llevar la bendición a aquellos que todavía no le conocen. Hasta aquí mi palabra, hermanos, en esta tarde. Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga sus hogares, su familia. Sean guardados por Dios, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en este momento de tanta confusión, nosotros podamos mostrar la luz de Cristo. Mostrarle al mundo que hay algo nuevo, que hay una esperanza. Y esa esperanza es Cristo Jesús. Con eso finalizo mis palabras. Solamente quiero orar por ustedes. Orar por ustedes. Si me acompañan en la oración, para pedirle a Dios que la bendición de Él esté llegando a cada hogar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor de la gloria, hemos leído y hemos interpretado tu palabra, Señor amado. Que esta palabra sea una bendición, sea un bálsamo para aquel que lo esté escuchando, Padre de la gloria. Aquel que todavía no te ha conocido, Señor, pueda por medio de este bálsamo, de esta palabra, encontrar la salvación para sus almas y el perdón para sus pecados. Que ellos también puedan un día decir: somos hijos de Dios y coherederos con Cristo del reino de los cielos. Bendice a los siervos, Padre amado. Bendice al pastor Pedro Godoy, bendice a su esposa Olga, bendice a cada ministro, Padre bendito del cielo. Cada miembro de tu casa sea bendecido, Señor amado. Tu pueblo en general, Señor bendito. Los mayores, los jóvenes, los niños, la juventud, Padre amado, sean tocados por tu poder en esta hora, Señor. Y líbranos de todo mal, Padre de la gloria. Te lo pido, Señor bendito, te lo ruego, Señor de la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.